En este teórico vamos a ver las bacterias que forman parte de los géneros Clamidia, Clamidófila, Mycoplasma y Ureaplasma. Conocer las estructuras de las bacterias de este género y conocer cómo causan las infecciones. Vamos a comenzar por la familia Clamidaceae. Los dos géneros que vamos a ver es Clamidia y Clamidófila. Las bacterias de este género son bacterias intracelulares obligadas porque carecen de citocromos, no pueden sintetizar ATP y lo toman de la célula huésped, que infectan. Poseen un ciclo de replicación con 2 estadios y de acuerdo a las especies se diseminan por aerosoles o por contacto directo. Las especies de importancia clínica son Clamidia trachomatis y Clamidófila pneumoniae y Clamidófila psittaci. Dijimos que tienen un ciclo de replicación con 2 estadios. Uno de los estadios es la forma infectante que se denomina cuerpo elemental. La forma metabólicamente activa con capacidad de multiplicarse intracelularmente en la célula huésped se denomina cuerpo reticular. Acá vemos el cuerpo elemental fuera de la célula más pequeño y el cuerpo reticular dentro de una vacuola de inclusión que son de mayor tamaño y son replicativos. La envoltura tanto del cuerpo elemental como del cuerpo reticular es muy semejante. Poseen una membrana citoplasmática en el espacio, un espacio periplásmico y una membrana externa. En la parte más externa de la membrana externa se encuentra una capa de lipopolisacáridos unidos entre sí por los cationes divalentes. La principal proteína de la membrana externa se denomina MOMP, Main Outer Membrane Protein. Después encontramos proteínas ricas en cisteína. Una de ellas forma una capa proteica en el espacio periplásmico. Es decir, que en lugar del peptidoglicano podemos encontrar esta capa proteica. La proteína que forma esta capa se denomina OMCB. Existe otra proteína de membrana, OMCA, también rica en cisteína, y se formaría un complejo por entrecruzamiento mediante puentes disulfitos entre la MOMP, OMCA y OMCB, dando el complejo denominado COM, Outer Membrane Complex. El cuerpo elemental, como dijimos, es de menor tamaño, tiene un contenido ARN, ADN 1 a 1, lo que indica que es metabólicamente inactivo, está adaptado a la vida extracelular y es infectante y es el que induce la endocitosis en la célula huésped. El cuerpo reticular es de mayor tamaño, ARN, ADN 3 a 1, ya que es metabólicamente activo, es un cuerpo adaptado para desarrollo intracelular, no es infectante y por lo tanto no induce endocitosis. En el cuerpo elemental, la proteína OMCB presenta mayor entrecruzamiento en el periplasma con las uniones disulfito entre la MOMP y OMCA. Este mayor entrecruzamiento hace que en el cuerpo elemental la proteína MOMP sea menos funcional como porina, es decir, menos funcional para tomar nutrientes, ya que es un cuerpo metabólicamente inactivo. Este mayor entrecruzamiento favorece a que el cuerpo elemental tenga una vida extracelular. El cuerpo reticular tiene menor entrecruzamiento, entonces la MOMP se vuelve funcional y actúa como porina.
existe un tropismo de las distintas especies hacia los diferentes tejidos. Clamidófila trachomatis infecta células epiteliales del tracto urogenital. Algunas serovariedades, o sea, algunos tipos, originan infecciones más invasivas porque pueden diseminarse al tejido linfoide. Otras serovariedades causan infecciones en conjuntiva. Clamidófila pneumoniae es que se transmite por aerosoles respiratorios, infecta las células epiteliales columnales o de transición, primero en las vías altas, luego puede diseminarse a las vías bajas, pero también infecta y se puede replicar en los monocitos, permitiendo su diseminación. Una vez diseminada, también puede infectar a células endoteliales y aquellas del músculo liso. Clamidófila psittaci también se transmite principalmente por aerosoles, replica inicialmente en las células epiteliales de las vías respiratorias superiores y también en macrófago. Este lo permite, así como Clamidófila pneumoniae, su diseminación mediante los monocitos, afectando diferentes órganos, aunque tiene un alto tropismo por los alveolos pulmonares. El tropismo se debe a que el cuerpo elemental, una vez que se logra la adherencia, libera al micoplasma unas proteínas denominadas TARP, no importa los nombres, sí el efecto, dentro de los 5 minutos después de la adherencia. Esto facilita la invasión mediante el reordenamiento de actina. O sea que cuando se aproxima o cuando se adhiere el cuerpo elemental, ocurre mediante la liberación de TARP una señalización temprana que trae un reordenamiento del citoesqueleto y por lo tanto la endocitosis en los tejidos o en las células huésped hacia los cuales tiene el tropismo. Otra diferencia, además del tropismo de los tejidos entre las especies, es la capacidad de síntesis de triptófano, muy importante para la patogenia. Las Clamidia trachomatis, las cepas de Clamidia trachomatis que causan infecciones genitales, pueden sintetizar triptófano a partir de indol. En cambio, las Clamidófila pneumoniae y Clamidófila psittaci carecen de este operón para sintetizar triptófano a partir de indol. La adherencia a la célula huésped puede ocurrir por 3 mecanismos. MOMP, a través de MOMP, que reconoce receptores de manosa en la célula huésped, cuando las clamidias o clamidófilas unidas, cuando clamidia o clamidófilas unidas a anticuerpos pueden entrar a través de los receptores para FC, y también MOMP y OMC pueden unir moléculas de parina. Entonces entran a la célula huésped mediante los receptores de los sulfatos de parina presentes en los tejidos en los cuales tiene tropismo. En la célula huésped, una vez que ha sido internalizado, el cuerpo elemental se reorganiza a cuerpo reticular. Esto lo hace dentro de una vacuola de inclusión que es derivada de la membrana del huésped. El cuerpo reticular crece y se replica por fisión binaria, como vemos en la foto de la derecha, y después de un periodo de progenie en fase exponencial, el cuerpo reticular comienza a diferenciarse nuevamente en cuerpo elemental. Y los cuerpos elementales se liberan en el exterior para infectar otra célula huésped, ya sea por fusión de la membrana, de la vacuola de inclusión con la membrana del huésped, mecanismo que se llama extrusión, o por exocitosis o por apoptosis celular. Durante su ciclo en la vacuola de inclusión, tanto clamidia como clamidófilas transportan proteínas a través de sus membranas
a través de un sistema de secreción tipo 3 que van a ser ancladas en la membrana de la vacuola de inclusión, proyectándose hacia el citoplasma de la célula huésped. Estas proteínas, que son varias, cada una con sus funciones y que se expresan en forma cronológica, se denominan INC, por inclusión. Entonces, estas proteínas que están unidas a la membrana de la vacuola de inclusión van a interferir con el endosoma temprano, la formación del endosoma tardío y la formación del fagolisosoma. Mientras tanto, el cuerpo reticular sigue dentro de la vacuola de inclusión, replicándose, y esta aumenta por la captación de esfingomielina. Además de las proteínas INC que están ancladas en la membrana de la vacuola de inclusión, hay otras proteínas también que se expresan en forma cronológica que se liberan al citoplasma. Una muy importante inhibe la apoptosis de la célula huésped en forma temprana. Por lo tanto, la vacuola de inclusión puede crecer y los cuerpos reticulares pueden replicarse. Otra de las proteínas cliva los factores de transcripción para la expresión de los antígenos de los complejos de mayor histocompatibilidad clase 1 y clase 2. Y, por último, otras de las proteínas induce la apoptosis cuando ya el cuerpo reticular se ha transformado en cuerpo elemental para ser liberados en las especies que usan apoptosis como mecanismo de liberación para infectar otras. Entonces, la infección en un comienzo es silenciosa. El sistema inmune tarda en darse cuenta de que las células de determinados tejidos están infectadas. Y eso se debe principalmente por la proteólisis de los factores de transcripción relacionados a los antígenos de histocompatibilidad clase 1 y clase 2, como forma de evadir el reconocimiento de las células infectadas por el sistema inmune. Además, también determinados PAMP pueden ser reconocidos en forma intracelular. Para ellos, las clamidáceas limitan el reconocimiento de esos PAMP mediante el reordenamiento de actina en la periferia de la vacuola de inclusión, aumentando la estabilidad de la misma. También, como un mecanismo para otorgar mayor seguridad, inhiben la activación del factor NF-kappa beta mediante la proteólisis de sus unidades también. Resumiendo, ocurre la adhesión, luego de la adhesión hay una inhibición de la fusión con el lisosoma, se secretan factores antiapoptóticos, la vacuola de inclusión migra a través de los microtúbulos, va tomando nutrientes y lípidos, por ejemplo, esfingomielina. Mientras crece, hay una inhibición de la expresión de los antígenos de los complejos de mayor histocompatibilidad 1 y 2. Luego, el cuerpo reticular se convierte en cuerpo elemental y van a liberar factores proapoptóticos en el caso de que la cepa se libera al exterior, o el cuerpo elemental de la cepa se libera al exterior para infectar otras células mediante la apoptosis. O sea que la diseminación y persistencia de esta enfermedad, de esta infección, que en un comienzo es silenciosa, se debe unión y entrada a la célula huésped, modificación del entorno intracelular, diseminación y persistencia. Luego veremos cómo.
Dijimos que habría distintos mecanismos que involucran la salida de los cuerpos elementales de las células huésped. Todos ellos lo que tratan de evitar es la necrosis celular para evadir la estimulación del sistema inmune. La exocitosis sería semejante a la que produce la célula eucariota para liberar moléculas situadas en vesículas. La extrusión, como dijimos, es la compresión de una parte de la vacuola de inclusión dentro de un compartimiento de la membrana plasmática, dejando a la célula huésped intacta, aunque con residuos de inclusión. Este mecanismo tiene la ventaja que queda infectada la célula inicial al mismo tiempo que se infectan otras células. Y la apoptosis es directamente la muerte celular sin necrosis. El ciclo completo se extiende de 48 a 72 horas. Vamos a ver Clamidia trachomatis. Clamidia trachomatis, de acuerdo al tropismo y a otras propiedades metabólicas, se puede dividir en 3 biovariedades. Biovariedad neumonitis en ratón y la biovariedad linfogranuloma venéreo y biovariedad tracoma. Estas dos últimas tienen como único reservorio al hombre. Si consideramos las proteínas MOMP de estas dos últimas biovariedades y su reconocimiento mediante anticuerpos monoclonales que diferencian los epitopes especies específicas, podemos encontrar 20 serovariedades. La biovariedad Clamidia trachomatis linfogranuloma venéreo, que además de infectar el epitelio, también puede invadir el tejido linfoide, presenta 4 serovariedades, L1, L2, L2A y L3, que se conocen generalmente como Clamidia trachomatis L1-L3. Y es la causante del linfogranuloma venéreo que se transmite por contacto sexual. Clamidia trachomatis biovariedad tracoma se puede dividir en 16 serovariedades que causan distintas patologías. Aquella denominada de las D a la K, que causan infecciones genitales, conjuntivitis e infecciones respiratorias en neonatos, y Clamidia trachomatis AC, que produce una enfermedad ocular denominada tracoma, que es endémica en determinadas regiones. Vamos a ver brevemente las patologías que causan y se van a desarrollar mejor en microbiología 2. Clamidia trachomatis L1 y L3, que causa el linfogranuloma venéreo, se transmite principalmente por contacto sexual con personas que cursan la enfermedad en forma sintomática o asintomática. La consulta puede ser por un paciente sintomático y su pareja sexual puede ser asintomática. Es una enfermedad sistémica que presenta 3 fases. La fase 1 puede comenzar con una pequeña vesícula herpetiforme poco dolorosa o úlcera cutánea de base indurada y bordes elevados. En el hombre se observa principalmente en la región del pene y en la mujer vulva, labios, mucosa vaginal o cervix. En la foto de la izquierda vemos la vesícula herpetiformes y en la derecha vemos la úlcera cutánea. Pero un porcentaje elevado de pacientes no presentan evidencias de lesiones cutáneas y pasan directamente a la fase 2. Y ahí es donde se produce más la diseminación.
Clamidia trachomatis L1, L3, dijimos que del sitio primario de inoculación, que es el epitelio, se disemina a los ganglios, pero principalmente se disemina a los ganglios de la región donde se inició la infección. En esos ganglios se produce la denominada linfoadenopatía supurativa, en donde primero hay una masa inflamada en el interior del tejido que va formando abscesos, los cuales pueden romperse y formar fístulas. Este tipo de adenopatías se denominan bubones. Entonces, la fase secundaria se caracteriza por la linfoadenopatía supurativa, que involucra los ganglios de la región en donde se encuentra la lesión primaria. Puede haber elefantiasis, o sea, aumento del tamaño, y síntomas generalizados como fiebre, escalofríos, cefaleas, mialgias, etc. Pero principalmente es la fase donde el paciente consulta si ve las linfoadenopatías supurativas. Esta diapositiva resumen lo dicho. Encontramos el bubón y en la otra diapositiva, en la otra fotografía, la elefantiasis. Si la infección primaria se presenta en la región anorrectal, la adenopatía se encuentra a nivel de los linfáticos ilíacos y obturador. Por eso no es tan fácil de evidenciar por el individuo. Pero cuando se produce también a través de esta vía, tenemos casos de proctitis con pus o sangre en el recto y dolor durante las deposiciones y diarrea. Como todo evoluciona, ha ocurrido una recombinación entre Clamidia trachomatis serovariedades D y C, que no causaban el linfogranuloma venéreo, con Clamidia trachomatis serovariedad L2, dando una nueva serovariedad hipervirulenta que causa proctitis con hemorragia severa. La fase tardía, o la tercera, ocurren cambios fibróticos y anormalidades en drenajes linfáticos, dando alteraciones funcionales. La gran mayoría de los pacientes llegan a resolución total con tratamientos antimicrobianos o sin ellos. Por eso tenemos pacientes sintomáticos y asintomáticos si es que no se tratan o no se diagnostica a tiempo Clamidia trachomatis L1. También dijimos que Clamidia trachomatis L1 y L3 puede causar una conjuntivitis oculoglandular, ya sea en neonatos de madres infectadas con la lesión activa durante el parto y también por autoinoculación en adultos. Esta conjuntivitis, además del enrojecimiento, sensibilidad e inflamación ocular con posibles úlceras en la córnea, se caracteriza, como toda la enfermedad causada por Clamidia trachomatis L1 y L3, por linfoadenopatías submaxilares, cervicales y preauriculares. Bueno, si consideramos las otras serovariedades, como Clamidia trachomatis, serovariedad DK, da infecciones genitales y de transmisión vertical, o sea, también por contacto directo. En el hombre, todo esto ya se los dije, se va a ver en micro 2, causa uretritis, epididimitis, proctitis y conjuntivitis. Y en la mujer, uretritis, además de la cervicitis, bartolinitis y conjuntivitis. En el recién nacido de madres infectadas durante el parto, el neonato puede tener conjuntivitis.
Las complicaciones que pueden dar esta especie bacteriana o la infección primaria por la especie bacteriana en el hombre principalmente es el síndrome de Reiter, que es un conjunto en donde observamos uretritis, conjuntivitis, poliartritis, lesiones mucocutáneas. No está relacionado con la infertilidad en el hombre, o por lo menos no está comprobado. En la mujer, como causa enfermedad inflamatoria pélvica, o sea, EPI, que es una salpingitis y endometritis, puede originar embarazos ectópicos, infertilidad, sí, ya está comprobado, y diseminación sistémica, donde se pueden ver abscesos alrededor del hígado, artritis y dermatitis. Como complicación de la conjuntivitis del neonato, en forma tardía puede aparecer una neumonitis intersticial, o sea, una neumonía intersticial. Acá vemos la secreción que se puede observar en una uretritis causada por Clamidia trachomatis dk. El exudado, si es que existe, porque puede ser asintomático, es mucopurulento, diferente del exudado purulento causado por Neisseria gonorrhoeae, o sea que es una uretritis no gonocóxica. La cervicitis, que generalmente es asintomática, también puede haber esa secreción mucopurulenta en cervix. Esta es la diferencia entre una secreción mucopurulenta y la purulenta. O sea que la foto de la izquierda muestra una uretritis no gonocóxica y la de la derecha una uretritis gonocóxica. Aunque se observe y se diagnostique uretritis gonocóxica, es muy importante recordar que el tratamiento es para Neisseria gonorrhoeae de acuerdo al antibiograma, o sea, la sensibilidad antimicrobiana que se demuestra in vitro. Pero también se agrega un antimicrobiano contra Clamidia trachomatis dk, porque lo que está indicando es sexo no seguro. Y como Clamidia trachomatis dk está diseminada altamente en la población sexual, se combina el tratamiento. O sea que en la secreción purulenta podrían estar las dos especies bacterianas. Dijimos que la infección de estos patógenos es silenciosa, pero luego de un tiempo, en cierta medida, las células que las contienen se activan. Entonces empiezan a secretarse citoquinas y quimioquinas que causan la infiltración primaria de las diferentes células inmunes al sitio de infección. A la larga se induce el interferón gamma. Ahora, este interferón gamma podría resolver la infección por la destrucción de las células infectadas. Si es que ocurre de acuerdo a la interacción huésped-patógeno, porque intervienen varios factores, es a largo plazo. Mientras tanto, Clamidia trachomatis dk en los genitales externos se sigue transmitiendo. Solamente se interrumpe con el tratamiento antimicrobiano. Pero también la liberación del interferón gamma actúa en la inmunopatogenia de la enfermedad. La familia Clamidaceae son triptofano dependiente para su desarrollo y multiplicación dentro de la célula del huésped. Cuando hay un aumento del interferón gamma, en las células infectadas hay una inducción, como vamos a ver en otra diapositiva, de la indolamina 2,3-dioxigenasa o IDO. También de la óxido nítrico sintetasa
y la regulación decreciente de los receptores de transferrina. Todo esto hace que se limite el desarrollo de las bacterias en las células infectadas. Sin embargo, la IDO cumple un papel importante en el desarrollo de las infecciones crónicas o persistentes, como aquellas causadas por la familia Clamidaceae. En el esquema de la izquierda vemos que el aumento de interferón gamma produce un aumento de la IDO que convierte el triptofano celular de la célula huésped en quinurenina. ¿Sí? Las Clamidia trachomatis, las especies de clamidia que causan infecciones en animales tienen un operón completo para sintetizar triptofano de novo. Es decir, a pesar de que se encuentra en circulación elevada el interferón gamma, ellas pueden sobrevivir en las células infectadas debido a que pueden sintetizar su propio triptofano de novo. En Clamidia trachomatis DK y L1 y L3, o sea, las que causan infecciones genitales, poseen un operón que sintetiza triptofano, que es esencial para la vida de Clamidia trachomatis, a partir del indol. Es decir, hay el aumento de interferón gamma, se produce un aumento de la IDO, pasa triptofano a quinurenina, pero las células pueden entrar o pueden captar indol. ¿De dónde sale el indol? Cuando estas Clamidia trachomatis se encuentran en los genitales externos, donde existe una microbiota o donde existe una flora normal, las demás bacterias de la flora normal pueden liberar al entorno indol. Ellos toman el indol, lo transforman en triptofano y sigue la vesícula de inclusión con los cuerpos reticulares metabólicamente activos y replicándose. Eso es un salvataje que tiene Clamidia trachomatis DK, L1 y L3 en los genitales externos. Pero Clamidia trachomatis, especialmente DK, no L1 L3, pueden dar infecciones ascendentes. En las infecciones, en los lugares en donde Clamidia trachomatis DK puede ascender, no existe flora normal y por lo tanto no hay indol. Sí hay interferón gamma y se reduce la cantidad de triptofano en la célula del huésped. Entonces, Clamidia trachomatis entra en una fase de persistencia. Se forman o se desarrollan a partir de los cuerpos reticulares los denominados cuerpos aberrantes. En esos, los cuerpos aberrantes son viables, no cultivables, pueden dar una relación a largo plazo con la célula infectada hasta que se agote el interferón gamma. Es decir, que no van a poder replicarse dentro de la vacuola de inclusión. Disminuyen al máximo su metabolismo y se convierten en cuerpos aberrantes. Y la vesícula la vacuola de inclusión se convierte en una vacuola con cuerpos aberrantes, como vemos en la fotografía 1. Cuando ocurre la depresión del interferón gamma, los cuerpos aberrantes vuelven a evolucionar a cuerpos reticulares
y ahí siguen siendo metabólicamente activos, empiezan a replicarse, se diferencian en cuerpos elementales y van a seguir infectando otras células. En esta serie de fotografías se utilizaron o se utilizó inhibidor de la IDO que es inducida por interferón gamma. Entonces vemos en la 2 cómo los cuerpos aberrantes ya empiezan a ser cuerpos reticulares y siguen su vía. Entonces, de acuerdo a los factores del huésped, porque siempre la interacción huésped-patógeno, Clamidia trachomatis DK puede dar infecciones ascendentes en el tracto genital superior, principalmente femenino. En estos sitios anatómicos, la inflamación crónica originada por esos ciclos constantes que ya nombramos de persistencia, multiplicación, es lo que da lugar al daño tisular y las sucesivas fibrosis y cicatrizaciones que aparecen principalmente en las trompas de Falopio cuando se produce la enfermedad pélvica. Dijimos que al principio la respuesta es una infección silenciosa. El sistema inmune no se da cuenta de que las células están infectadas. Principalmente, luego de la respuesta inmune adaptativa, los linfocitos T, antígenos clamidiaceae específicos, generados por una respuesta adaptativa Th1, podrían migrar o resolver la infección, porque ya dijimos que podría ser resuelta por sí sola, ya que se observa el tráfico de los CD4 que producen interferón gamma y TNF-alfa hacia el sitio primario de la infección. Y también se pueden observar anticuerpos IgG en el mismo sitio que neutralizarían a los cuerpos elementares antes de ser endocitados, si es que no se liberan por el mecanismo de extrusión. Pero, ¿qué ocurre? Dijimos que el interferón gamma o resuelve la infección o la complica. La respuesta generada contra estas bacterias que persisten a pesar de la inflamación induce la estimulación de los fibroblastos que conlleva la síntesis de colágeno y la liberación de metaloproteasas, entre los otros factores. Y esto da como resultado la fibrosis y cicatrización características de las patologías generadas por esta especie. Esto en los sitios donde no existe flora normal, o sea que es un patógeno adaptado al hombre porque en los genitales inferiores tiene el salvataje del indol, se sigue multiplicando, se sigue diseminando entre la población. Y en los sitios donde no existe flora normal, el interferón gamma podría, dependiendo de la relación o de la interacción huésped-patógeno, resolver la infección o puede causar daño como el resultado de fibrosis y cicatrizaciones que se pueden observar tanto en la trompa de Falopio como en el útero. Aquí podemos observar el daño que provocó Clamidia trachomatis en una célula de la mucosa de la trompa de Falopio durante la enfermedad inflamatoria pélvica. Tenemos que considerar que, como dijimos que es una enfermedad silenciosa y que la cervicitis es asintomática, hay mujeres que consultan más que todo por la disuria, por la uretritis, que por la cervicitis causada por Clamidia trachomatis DK. Y dijimos que la enfermedad o que las bacterias pueden ascender. Ahora, ¿qué sucede? 4 de cada 10 mujeres no tratadas desarrollan la enfermedad inflamatoria pélvica, pero también es asintomática, o sea que no consultan.
La enfermedad inflamatoria pélvica trae como consecuencia infertilidad de origen tubario, embarazos ectópicos y el síndrome de dolor pélvico crónico. Además del problema causado por la reacción inflamatoria con ese daño de cicatrizaciones que ya vimos, existen evidencias que se suman procesos autoinmunes, ya que clamidia induce procesos autoinmunes para dar la infertilidad de origen tubario. Durante la infección se libera al entorno de las células infectadas proteínas, entre ellas la de proteína de choque térmico 60, que es igual o semejante a la producida en el huésped. En consecuencia, el sistema inmune produce anticuerpos contra esta proteína. Entonces, los anticuerpos contra la proteína de choque térmico 60 originada por clamidia podrían causar una agresión autoinmune contra las células eucarióticas que también presentan HSP60 humana. Es decir, que pueden causar estos anticuerpos apoptosis y necrosis, sumándose al efecto de inflamación crónica y persistencia bacteriana en las patologías. En el hombre con uretritis puede ser sintomática o asintomática. En el hombre con uretritis asintomática, el primer signo de infección por el serotipo de K puede ser la epididimitis o epididimo-orquitis. La infección clínica y recurrente progresa hacia los conductos deferentes y las vesículas seminales, pero no hay una comprobación fehaciente que las infecciones por clamidia afectan la infertilidad en el hombre, sí en la mujer. Pasemos a Clamidia trachomatis AC. Dijimos que a diferencia de Clamidia trachomatis que causa infecciones genitales TK, L1, L3, las serovariedades AC carecen de los genes para sintetizar triptofano a partir del indol. Por lo tanto, van a dar siempre infecciones crónicas a pesar de la presencia de una flora acompañante. Estas serovariedades causan el tracoma, que es una enfermedad que puede dividirse en dos etapas. El tracoma activo, que es una conjuntivitis folicular del tejido linfático, de la conjuntiva tarsal, o sea que la conjuntivitis se ubica en el párpado superior y está acompañada de una descarga mucoide o acuosa. Esta etapa puede resolver espontáneamente y con frecuencia existen sobreinfecciones por bacterias o por microorganismos que forman parte de la flora en esa región. Haemophilus, Streptococcus, Moraxella, adenovirus, microorganismos emergentes o Molluscus contagioso. Si en este momento se trata, que es reconocida, esto ocurre principalmente en niños, es reconocida en la zona endémica y se tratan, el paciente se cura. Si no se trata, evoluciona hacia la fase crónica, que como toda Clamidia trachomatis va a dar cicatrizaciones o fibrosis, y en este caso en la conjuntiva. Las cicatrices pueden deformar el párpado, entonces las pestañas entran en contacto con el globo ocular, situación que se denomina ectropium, dando como resultado una abrasión continua de la conjuntiva y córnea, que se denomina triquiasis. El daño continuo de la córnea genera disminución de la visión, que era en último término. Acá lo vemos, primero el tejido linfoide en un niño con un tracoma activo en el párpado inferior. Se aparecen en la parte B
aparecen cicatrizaciones en la conjuntiva tarsal. Luego en C se observa electropium y triquiasis, y en D ceguera con electropium y triquiasis. Pasemos a Clamidófila pneumoniae. Es una bacteria también cuyo único reservorio es el hombre, por ahora, no sé, está en duda, pero que causa principalmente, como su nombre lo indica, neumonía y bronquitis. También está implicada en la sinusitis y en la faringitis y en enfermedades crónicas, ya que como toda la familia Clamidaceae tiene enfermedades crónicas, asma intrínsecas, arteriosclerosis, la sarcoidosis y la enfermedad de Alzheimer. Todo esto se verá en mi... Las mayorías causan infecciones, neumonías de la comunidad, que generalmente se denominan atípicas por las radiografías, los resultados de las radiografías. No son atípicas, son típicas de este tipo de bacterias. La mayoría de las neumonías son leves, autolimitadas y difíciles de diferenciar clínicamente de la causada por Mycoplasma pneumoniae, que luego veremos. En la radiografía de tórax se muestran infiltrados intersticiales, pero también se han descrito en personas con infecciones mixtas y también con factores predisponentes la consolidación lobular y el derrame pleural. Y hasta se ha aislado Clamidófila pneumoniae de empiemas pulmonares y puede causar respiratorias. Dijimos que Clamidófila pneumoniae está más adaptada al hombre. ¿Por qué? Resiste, por supuesto, como también clamidia, el insulto inmune hasta que la respuesta inmune se agota. Y cuando los niveles de triptofano vuelven a la normalidad en la vacuola de inclusión, se retoma la replicación activa. Pero también ella puede multiplicarse en macrófagos y en los monocitos. Y esto se debe a que también son resistentes a la acción de la INOS y a la depresión del hierro. Todos estos factores, tanto la IDA como el INOS, como la depresión de hierro, causan que los cuerpos reticulares se conviertan en cuerpos aberrantes. ¿Por qué? El óxido nítrico que se produce por acción de la INOS es a partir de la arginina de la célula huésped. Clamidófila pneumoniae es sensible a la arginina, ya que inhibe su desarrollo. Por lo tanto, naturalmente codifica distintos sistemas para eliminar la arginina de la célula huésped, hecho que conduce a una menor producción de óxido nítrico. Por eso se dice que está más adaptada a dar infecciones. Clamidófila psittaci es una enfermedad zoonótica, es decir, que el hombre la adquiere a través del contacto con animales infectados. Generalmente, en este caso, es de pájaros sintomáticos o asintomáticos, loros, palomas, cotorras, y igual que Clamidófila pneumoniae, se adquiere por inhalación. En este caso, del polvo de las jaulas contaminadas con heces u orina, o polvo que se despide del plumaje. También puede ocurrir, menos frecuentemente, por picaduras con los pájaros infectados. Aunque el contagio interhumano es posible, es poco frecuente. Pero
el Ministerio de Salud determina que los contactos de las personas enfermas, familiares o compañeros de trabajo deben ser controlados para identificar la aparición de los síntomas en forma precoz. Clamidófila citachi ingresa por vía aérea, igual que Clamidófila pneumoniae, pasa sangre, como también tiene la capacidad de replicarse y de sobrevivir en el sistema mononuclear, puede diseminarse a distintos órganos, pero posee mayor tropismo por los alvéolos pulmonares, donde causa proliferación y descamación de los neumocitos alveolares. Puede ser asintomática la forma de presentación o sintomática leve como un cuadro pseudogripal, pero también puede desarrollarse una neumonía grave y como tiene el acceso a distintos tejidos puede dar meningitis pero a líquido. Ahora vamos a pasar a los molicutes. Los molicutes es un grupo de bacterias que son las más pequeñas de vida libre. O sea, Clamidaceae son patógenos intracelulares obligados. Estos son de vida libre, pero son las que poseen el menor, el genoma de menor tamaño de todas las bacterias de vida libre. Existen muchos géneros, de los cuales vamos a hablar de Mycoplasma y Ureaplasma. La familia Mycoplasmataceae, ya lo dijimos, incluye los géneros, entre otros, Mycoplasma y Ureaplasma. Estos géneros poseen especies que pueden colonizar o causar patología en el hombre. El género Mycoplasma cuenta con innumerables especies, de las cuales 12 son las más frecuentemente encontradas, como ya veremos, dentro de la flora normal del hombre. 2 de ellas, o sea, 12 son flora normal, 2 causan patología. Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma genitalium. Mycoplasma hominis se comporta como un patógeno oportunista, porque también puede formar parte o forma parte de la flora normal de vagina. En el género Ureaplasma, 2 de sus 6 especies forman parte de la flora normal geneturinaria y también se comportan como patógenos oportunistas, Ureaplasma urealyticum y Ureaplasma. Ya dijimos que son bacterias extracelulares con el genoma más pequeño de las bacterias de vida libre. Carecen de pared celular y también carecen de membrana externa. La membrana citoplasmática o celular de la bacteria se caracteriza por contener esteroles igual que la membrana de la célula de las células que infectan. Estos esteroles dentro de los esteroles encontramos el colesterol, que es esencial para la función de la bacteria y para causar la patología. Son tan pequeños que son capaces de pasar por filtros que retienen la mayoría de las otras bacterias. Entonces se caracterizan por ausencia de peptidoglicano o pared celular. Eso los hace resistentes a los antibióticos betalactámicos y por supuesto no se pueden ver al GRAM y tampoco al microscopio óptico, porque son muy pequeñas. Se caracterizan por un genoma pequeño que carecen de la capacidad de sintetizar precursores para la biosíntesis de proteínas y ácidos nucleicos. Es decir, que han perdido todos los genes que pueden codificar los precursores de las macromoléculas y por lo tanto su genoma es pequeño, pero suficiente como para otorgarle la habilidad de tener una vida libre y de causar infección.
Aquí vemos todas las especies de micoplasma y ureaplasma que se pueden encontrar en el hombre. En los sitios de colonización es la orofaringe o el tracto genitourinario, y los que realmente causan patología al estar presentes, Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma genitalium, y también puede ser Mycoplasma fermentans, que causa en determinados individuos un tipo de artritis. Tanto Mycoplasma hominis como Ureaplasma urealyticum y Ureaplasma parvum son patógenos oportunistas. Dijimos que carecen de pared de péptido glicano, o sea, pared celular, pared bacteriana, y también de membrana externa. Entonces, contienen una membrana citoplasmática, que como toda membrana es una bicapa de fosfolípidos, y en la parte más externa tienen una capa de lipoproteínas. Intercaladas en este tipo de membrana citoplasmática se encuentra el colesterol. La falta del péptido glicano, como así de una membrana externa que le da rigidez, origina el pleomorfismo. Pueden ser en forma redondeada o en forma de uso. La forma de uso está dada porque debajo de su membrana citoplasmática, como vamos a ver, contienen un citoesqueleto fibroso, formado por distintas proteínas. Cuando se encuentra en forma de uso, que es como va a infectar al hombre, podemos describir en el micoplasma, tanto Mycoplasma pneumoniae como Mycoplasma genitalium, una cola, un cuerpo y una organela de adherencia OTIP. Acá se observa mejor en la fotografía de la izquierda cómo la adhesina se encuentra en la parte más superior de la organela de adherencia OTIP, mantenida en ese lugar por otras proteínas accesorias, especialmente HMW1, HMW2, etc. Esta tip de adherencia es lo que permite la colonización de las superficies mucosas del huésped. En la parte superior de la figura de la derecha observamos al micoplasma como en forma de uso está adherido en la mucosa respiratoria entre las cilias y las microvellosidades. Y debajo de esta diapositiva se observa al micoplasma también adherido de la misma manera. Si sacamos la membrana citoplasmática, se ve directamente el citoesqueleto, que está formado por tanto las proteínas del citoesqueleto en sí, como aquellas accesorias de la adhesina, y que algunas de ellas muestran homología con la miosina, queratina y fibrinógeno de mamíferos. Esto trae que en los pacientes con infecciones respiratorias por Mycoplasma pneumoniae existe una cero conversión contra las proteínas del huésped, y existe en la neumonía, en un 25% de los que tienen neumonía de la comunidad por Mycoplasma pneumoniae, manifestaciones extrapulmonales, o exantema y anomalías cardíacas, por las cuales generalmente el paciente consulta. Estos desórdenes autoinmunes son semejantes a la fiebre reumática aguda post-infecciones estreptocóccicas. Tanto micoplasma como ureaplasma pueden moverse a través de la mucosa y a través del moco, por supuesto. El movimiento que realizan para poder colonizar. Y esa motilidad que realiza se denomina glitting.
no depende de estructuras accesorias como flagelos o fimbrias, y las mutantes sin habilidad de glitting pierden también la habilidad de interactuar productivamente con las células epiteliales bronquiales para Mycoplasma pneumoniae, y la colonización es reducida. Lo mismo ocurre en otros epitelios para otros micoplasmas. Esta motilidad se debe a la contracción y relajación de las proteínas del citoplasma. ¿Cómo se produce daño? Ya dijimos que pueden colonizar el epitelio respiratorio, ya que producen gliding, y se pueden adherir por el tip u organela de adhesina. El daño se produce porque, en primer lugar, hay una fusión de membranas bacteria-célula huésped. Como las membranas citoplasmáticas de los molicutes y la membrana citoplasmática de la célula huésped contienen colesterol, son muy semejantes en estructura, por lo tanto hay una fusión. Primero adherencia, después fusión. Dijimos que tiene un genoma demasiado pequeño y necesita tomar las macromoléculas que le permiten sintetizar proteínas y ácidos nucleicos. Entonces, luego de esa fusión, se produce una competencia o deprivación de nutrientes o precursores biosintéticos e interrumpe el mantenimiento y función de la célula del huésped. Algunos micoplasmas, no de los que estamos hablando, o ureaplasma, liberan enzimas a la célula huésped que también producen daño. Además, cuando se produce esa fusión entre membranas y la deprivación de nutrientes o de factores importantes a la célula donde están adheridas, las infecciones por micoplasma o ureaplasma causan un aumento del daño oxidativo, o incrementan el daño oxidativo que se produce por la activación de las células a las cuales están adheridas. Micoplasma y ureaplasma van a sintetizar el colesterol que necesitan a partir del glicerol de la membrana del huésped, después de la fusión. Esto va a traer una mayor liberación de peróxido de hidrógeno y ion superóxido, que van a disminuir la actividad de la superóxido dismutasa y de la catalasa de las células a las cuales están adheridas. O sea que la célula infectada se vuelve más sensible al daño oxidativo. Por si esto fuera poco, recientemente, cosa que ha revolucionado el mundo, porque no podían creer que Mycoplasma pneumoniae podía elaborar una exotoxina que aún está muy poco caracterizada, pero en algunas cepas se vio que liberan esta exotoxina al entorno y tienen una homología con la subunidad S1 de Bordetella pertussis, o sea que causan la deperribosilación de distintas proteínas. Como resultado de ellos se ve en el epitelio respiratorio vacuolización y ciliostasis. Los pacientes infectados con estas cepas muestran una patología respiratoria más severa que se denomina, y por lo tanto la toxina se denomina de toxina del síndrome de distrés respiratorio adquirido en la comunidad. También esta toxina es capaz de unirse a la proteína surfactante A de los alveolos, contribuyendo a una mayor colonización. Entonces, la deperribosilación de distintas proteínas celulares conducen a una cascada de eventos que produce desorganización tisular, inflamación, disfunción de las vías aéreas, además de la vacuolización. La interacción con el sistema inmune es muy complejo, pero digamos que ellos pueden evadir al sistema inmune
mediante la variación antigénica de los múltiples antígenos que están en micoplasmas y ureaplasmas y que son los glicopéptidos y lipoproteínas que están expuestos en la superficie celular encima de la membrana citoplasmática de estas bacterias. Y también ejercen un amplio rango de efectos inmunomoduladores, estimulan la estimulación policlonal de los linfocitos B y T, y actuando todos ellos en conjunto como antígenos de superficie como superantígenos. También la neumonía caracterizada por Mycoplasma pneumoniae, además de que un 25% tienen síntomas extrapulmonales, puede inducir anergia temporal en la fase aguda. Entonces, eso se nota porque durante la fase aguda de la infección se observa una prueba de tuberculina negativa. Resumiendo, los factores bacterianos tenemos la organela de adherencia íntima a la célula del huésped, que es lo que origina la fusión de membranas. Generación de peróxido de hidrógeno y radicales superóxido, aumenta el estrés oxidativo y daño de la membrana celular del huésped. La competición y depresión de los nutrientes o precursores biosintéticos interrumpe la estabilidad y las funciones de la célula del huésped. Algunos micoplasmas pueden también segregar o secretar enzimas dentro de la célula del huésped, y la evasión del sistema inmune es alta frecuencia de variación antigénica. También pueden residir dentro de las células epiteliales como posibilidad de estadios latentes o crónicos, y así evitar mecanismos inmunes, bactericidas y a los antibióticos. Mycoplasma pneumoniae causa infecciones respiratorias agudas y crónicas, traqueobronquitis, y forma parte de las neumonías adquiridas en la comunidad, igual que Chlamydophila pneumoniae. También está relacionado a la exacerbación del asma en niños y, como ya dijimos, presenta desórdenes extrapulmonares. El único reservorio aparentemente es el hombre, también se disemina por aerosoles, igual que Chlamydophila pneumoniae, y la neumonía se desarrolla en el 3 al 10% de las personas expuestas en entornos abiertos, y se necesita hacinamientos para aumentar el porcentaje de transmisión. También hay factores de riesgo, como los niños con alteraciones inmunes, como anemia de células falciformes, aspenomegalia funcional, síndrome de Down, que pueden dar una infección respiratoria grave y de evolución fulminante. Y por supuesto, a las personas con hipogamaglobulinemia, que también es un factor de riesgo para infecciones del tracto respiratorio y sus complicaciones a nivel articular. Causa del 15 al 20% de las neumonías adquiridas en la comunidad. Y el grupo más afectado, o sea, esto no implica, porque cada vez se ve que puede ser aislado en niños menores de 4 años y en personas avanzadas, pero el grupo de mayor incidencia de infecciones respiratorias son la población entre 5 y 19 años. Mycoplasma hominis y Ureaplasma urealyticus. Dijimos que son comensales o patógenos oportunistas. Mycoplasma hominis está presente en aproximadamente el 15% de los hombres y mujeres sexualmente activos. Generalmente se comportan como comensal. Ureaplasma urealyticum o Ureaplasma parvum coloniza más el 60% de las mujeres sexualmente activas asintomáticas, de las cuales se puede aislar ambos ureaplasmas de muestras cérvico-vaginales. Y también se encuentra presente en los hombres sexualmente activos. Mycoplasma genitalium, que dijimos que es un patógeno, no se encuentra en forma endógena, es decir, no forma parte de la flora normal. Cuando se diagnostica es sinónimo de infección. Mycoplasma genitalium es uno de los agentes
etiológicos de uretritis no gonocóxicas. Entonces, cuando ustedes en microdos dicen las uretritis pueden ser gonocóxicas, producidas por Neisseria gonorrhoeae, y no gonocóxicas. Luego de las uretritis no gonocóxicas, principal agente es Clamidia trachomatis DK, seguido por Mycoplasma genitalium. Posee una asociación significativa con la badanitis o postitis. También, como en Clamidia trachomatis DK y en Neisseria gonorrhoeae, la cervicitis es asintomática, igual que la infección anal. En mujeres con signos y síntomas de cervicitis, el 70% de las no causadas por Neisseria gonorrhoeae o por Clamidia trachomatis DK se deben también a Mycoplasma genitalium. Aparentemente, las mujeres infectadas con Mycoplasma genitalium poseen también 2 veces mayor riesgo de sufrir enfermedad inflamatoria pélvica, con la consecuencia de infertilidad. Pero es mucho más alto el riesgo con Clamidia trachomatis DK. Al igual que Clamidia trachomatis DK, puede ocasionar también uretritis en la mujer. Y también la infección por Mycoplasma genitalium, al igual que vamos a ver ureaplasma, SPP, han sido relacionadas a nacimientos pretérminos. Mycoplasma hominis, también lo van a ver mejor en microdos, es un potencial patógeno porque per se no es que sea el patógeno primario, pero forma un complejo que causa la vaginosis bacteriana. También conocida como complejo de Gham, porque es la unión de la acción en una biopelícula formada principalmente por Gardnerella vaginalis, bacterias anaerobias y micoplasmas, en donde el principal representante es Mycoplasma hominis. Ureaplasma urealyticum y Ureaplasma parvum están en signos de pregunta que pueden causar uretritis no gonocóxicas. Eso está en los libros más viejos, porque realmente ninguna de las 2 especies de ureaplasma causan uretritis no gonocóxica. Lo que causan es, cuando se encuentran como comensales, pueden llegar a causar uretritis y prostatitis crónica. Y la asociación con cervicitis tampoco es clara. Pueden estar presentes en la vaginosis bacteriana, aunque el principal molicute que forma parte del complejo Gham es Mycoplasma hominis. Sí son agentes etiológicos de infecciones urinarias, porque además pueden producir y liberar ureasa. Y la actividad de la ureasa en ambas especies han sido relacionadas con la producción de cálculos urinarios, como pasa también con Proteus mirabilis. Ureaplasma SPP, es decir, Urealyticum y parvum, se relacionan con una serie de condiciones que pueden afectar a la mujer embarazada y al feto. O sea, Mycoplasma hominis puede dar la vaginosis. Y las 2 especies de ureaplasmas son factor de riesgo obstétrico. Lo que sucede, que está fehacientemente comprobado para Ureaplasma urealyticum y Ureaplasma parvum, y menos para Mycoplasma hominis, es que pueden causar en la mujer embarazada una corioamnioitis silenciosa. ¿Qué significa esto? Como son tan pequeños, son capaces de atravesar por vía ascendente las membranas y el corion de la placenta y llegar hasta ahí, sin producir la ruptura prematura de la membrana. Cuando ocurre una corioamnioitis sintomática, también esta puede ser detectada a nivel diagnóstico, pero esta es silenciosa, porque no ocurre
rupturas de membrana. En las membranas ocurre una gran reacción inflamatoria. Y esta gran reacción inflamatoria que se puede observar en las membranas de la corioamnionitis subclínica es la patología central que causa trastornos en la madre y en el feto. En la madre se asocia a abortos y en las complicaciones fetales y neonatales pueden ser parto pretérmino. Acá está puesto neumonía, pero para hacerme recordar que no causa neumonía congénita. Lo que causa es una displasia broncopulmonar. Entonces, principalmente esto para ureaplasma spp. Para Mycoplasma hominis, la relación entre la producción de corioamnionitis y los problemas en la madre y en el feto es controvertido. Esto se va a ver más en micro 2, pero quiero recordarle que no causan ni meningitis neonatal ni neumonía congénita. Causan displasia broncopulmonar y también lesiones en las sustancias blancas del sistema nervioso central que se va a ver más. Entonces, la gran reacción inflamatoria que se produce a nivel de las membranas no de las bacterias, es la reacción inflamatoria. Causa lesiones en el pulmón y en el cerebro pretérmino, mediadas, vamos a de nuevo. Induce lesiones, lo remarcamos, en el pulmón y en el cerebro pretérmino, mediadas por la respuesta inflamatoria que induce en la placenta. El momento, la duración y la intensidad de la misma son las principales determinantes del tipo de desenlace. Entonces, la exposición prolongada del feto a las citoquinas inflamatorias inhibe el desarrollo alveolar, contribuyendo a la aceptación anormal del pulmón pretérmino y trayendo la displasia broncopulmonar, no neumonía. Y es controvertida, nunca se ha aislado, la asociación entre ureaplasma y meningitis neonatal. Muchas gracias.